Buenos días, mi nombre es Carolina y Lorena me propuso poder acompañarles en este tiempo tan especial que nos ofrece la iglesia, que es el tiempo de la Cuaresma. Bueno, esta es mi primera experiencia haciéndola en video, así que espero que el audio salga bien y que se pueda entender. Voy a tratar de ser lo más clara posible. Antes que nada, les quiero contar que la propuesta que les planteo tiene el nombre de esta especie de retiro virtual que pretendemos hacer todas juntas, es Del desierto al jardín, un itinerario hacia la Pascua. Y no pretendo otra cosa más que compartir las propias reflexiones que yo voy a ir haciendo a lo largo de todo este tiempo de Cuaresma. Primero que nada les quiero contar, estamos a martes, es martes por la mañana, estoy en mi casa, así que para mí es ya la víspera de ese miércoles de ceniza que vamos a celebrar todas juntas mañana. Y para ello quería proponerles como algunas pautas para este proceso que vamos a hacer juntas. Primero que nada, el nombre es muy sugerente, habla de partir del desierto hacia el jardín. ¿Y a qué jardín me estoy refiriendo? Al jardín de la resurrección, al jardín de la Pascua, al jardín donde Jesús se encuentra con María de Magdala. Es ese jardín que realmente es el anticipo de lo que va a ser el paraíso, donde podamos gozar plenamente de la presencia de Jesús. Entonces la idea es que a partir de mañana ustedes puedan armarse un pequeño altar para la palabra de Dios, porque todas nuestras reflexiones van a estar centradas en la palabra, un pequeño altar para la palabra del Señor, pero con toda la simbología o todo lo que a ustedes les represente el desierto. Pueden colocar arena si quieren, pueden vaciarlo de todo y que quede solamente la palabra. Es decir, que busquen alguna simbología de tal forma que ese altar de la palabra les esté representando el desierto. ¿Y por qué ese es el pedido? Porque justamente nuestra primera reflexión antes del primer domingo de Cuaresma, en este tiempo previo al miércoles de ceniza y todos estos días hasta ese domingo de Cuaresma, la idea es poder reflexionar sobre qué significa el desierto y qué significa el desierto en nuestras vidas. De allí ese pedido. También poder pedirles que tengamos durante todo este tiempo de Cuaresma una actitud de estar en oración permanente, de tener memoria permanente de Dios, diría Santa Teresa de Ávila. Pedirle mucho al Espíritu Santo esta memoria permanente de Dios, recordando lo que el Señor nos decía en Juan en el capítulo 17, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso implica necesariamente que tengamos una actitud de silencio, no de silencio como ausencia de ruido, que es lo que a veces mucha gente confunde, sino de aquel silencio del cual se habla en el Apocalipsis, donde ante la majestuosidad de Dios se hizo un silencio absoluto y un silencio de admiración, un silencio de contemplación. Entonces el silencio del cual estoy hablando no es ausencia de ruido, porque somos de este mundo, vivimos en este mundo, estamos en este mundo, aunque no somos del mundo, sino esa actitud de asombro y de contemplación ante el misterio de Dios. Porque a Dios no lo vamos a poder entender nunca, ergo lo único que nos queda es contemplarlo. Y no es poco. Así que bueno, esa actitud de silencio interior, de estar muy atento a las señales que el Señor nos vaya dando a lo largo de toda la Cuaresma, de tener nuestro momento para orar, de reservar y saber que ese es nuestro tiempo. En esta época en que el tiempo es lo más valioso que tenemos y que nosotros disponemos de ese tiempo y en función de esa disposición vamos viendo el valor que le asignamos a las cosas, que nuestro tiempo de oración lo tomemos como mi tiempo con Jesús. Yo además les propongo, ojalá lo podamos hacer, que podamos unirnos todas en oración en la oración de completas. La oración de completas es la oración de la liturgia de las horas, es la última del día. Propongo la oración de completas porque la verdad que a veces a la mañana, si yo estoy casada, tengo 2 hijos, uno empezando la universidad, la otra adolescente, así que la mañana, a las 10 de la mañana mi casa realmente, a las 7 de la mañana mi casa parece Kosovo porque estamos todos despertándonos. Entonces para mí el horario de la mañana es complicado. Entonces, pensando que muchas de las que están compartiendo este espacio son mujeres,
somos todas mujeres y que tenemos tal vez una jornada bastante complicada, pensar en que las 11 de la noche por ahí es el tiempo en que ya podemos estar más serenas y podemos rezar completas. La que no lo sabe rezar, no se haga problema, hay muchos videos en YouTube y hay inclusive páginas que te acompañan en el rezo de completas todas las noches. Así que les sugiero, aquella que pueda, poder unirnos en la oración de completas. Bien, bueno, les quiero comentar cuál fue mi primera reflexión de esta mañana y que tiene que ver con este inicio de la Cuaresma y con este retiro nuestro, este itinerario hacia la Pascua que comienza en el desierto. Entonces, lo primero que quiero comentarles, esto no es una charla, es simplemente un compartir. No considero que pueda dar una charla de esto, simplemente compartir mis reflexiones y mis experiencias. La palabra desierto necesariamente nos remite a la idea de un lugar que se desecha, a un lugar abandonado. El desierto no es un lugar habitable. Entonces, básicamente, cuando hablamos de desierto, hablamos de un lugar inhóspito, de un lugar que se desecha, de un lugar que se abandona, de un lugar al que no se quiere ir. Por lo tanto, vivir en el desierto es en sí una contradicción, porque estaríamos viviendo en un lugar en el que uno no quiere estar, en un lugar que fue abandonado, en un lugar que no tiene las condiciones para sostener la vida. Pero en el desierto, cuando el hombre tiene que ponerse ante estas situaciones de dificultad, ante estas situaciones poco agradables, cuando tiene que estar en estas circunstancias en las que uno no quiere estar, porque el desierto necesariamente es un espacio donde uno no quiere estar, es donde ahí se evidencia con mayor fuerza el deseo de salir, de no estar allí. Entonces, a su vez, el desierto como lugar inhóspito y como lugar abandonado es un lugar donde se encarna de una manera más real el deseo. Y se encarna el deseo y el ansia y la búsqueda. Por eso yo creo que el Señor, en su misericordia, plantea esta figura del desierto no solamente como un lugar donde no hay nada, sino que en ese lugar donde no hay nada se evidencia la búsqueda del todo. Entonces es ahí donde se evidencia el deseo, se evidencia este inicio de búsqueda que debe convertirse en la experiencia de un camino. Entonces, desde esta concepción de deseo, de desierto, es de donde vamos a compartir en el día de hoy. Cuando hablamos de desierto, entonces hablamos de esa paradoja propia de la escritura, donde ante la nada aparece la búsqueda y el ansia del hombre. Y esa experiencia de búsqueda debe ser transformada en una experiencia de camino. Yo quería compartir con ustedes el Salmo 63. El Salmo 63 es un salmo que tiene como título El ansia de Dios. Entonces, siempre que hablamos de desierto, necesariamente aparece como palabra compañera la palabra ansia o deseo. Vamos a leer primero el salmo y vamos a ir compartiendo lo que este salmo nos dice. Dice el Salmo 63: Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Sí, yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu amor vale más que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada, como con un manjar delicioso, y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Y volvemos al primer versículo: Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Entonces, este Salmo 63 nos habla de que en ese lugar donde no hay agua, en ese lugar donde no se encuentra lo que anhelamos, ahí es donde precisamente surge con mayor fuerza el ansia, la necesidad de Dios. Y
Aquí yo quisiera hacer como una diferenciación. La palabra desierto está asociada a la palabra sed, a la palabra ansia, que podemos traducirla en un lenguaje más moderno a la palabra deseo. Ahora, la palabra ansia, psicológicamente nosotros la podemos definir como un deseo profundo y abarcante. Es decir, cuando uno tiene ansia de algo, no puede pensar ni sentir otra cosa más que eso. Yo puedo desear algo, pero cuando estoy en el nivel del ansia, estoy en un nivel superlativo del deseo. Cuando el ansia es ansia cuando tiene un objetivo claro. Yo tengo ansias de recibirme, tengo ansias de mejorar económicamente, tengo ansias de formar una familia. Hay un objetivo sumamente claro, que es lo que va a mover todas mis acciones para que yo llegue a concretar esa ansia que tengo como ser humano. Cuando ese deseo profundo y abarcante no tiene objetivo, es cuando estamos delante de la ansiedad. La ansiedad es ese anhelo de algo que no se sabe qué es. Y eso lo que hace es que nos genere un estado de movernos sin objetivo. El ansia nos permite movernos hacia un objetivo y por lo tanto es un motor psicológico. La ansiedad nos hace movernos pero sin un objetivo claro. Por lo tanto, normalmente lo que hacemos es movernos en un sinsentido que nos paraliza. De lo que estamos hablando aquí no es de ansiedad, que es lo propio de nuestra sociedad y de nuestro mundo actual, sino del ansia. El ansia con un objetivo claro. Ahora, fíjense que si nosotros hablamos de ansia, estamos hablando de deseo y estamos hablando de un objetivo. Y aquí aparece fuertemente la unión entre estas dos experiencias. Por un lado el deseo y por otro lado el desierto. Y acá me gustaría compartir con ustedes algo que es propio de la psicología. Todo deseo genera necesariamente la experiencia de no tenerlo. Esa experiencia de no tenerlo es lo que nosotros en lenguaje espiritual llamamos desierto. Todo deseo de algo genera el desierto. Y el desierto purifica el deseo. Vamos a ver si lo explico de una manera más clara. Cuando nosotros comenzamos a desear algo, es ahí cuando tenemos la experiencia de que carecemos de él. Si nosotros no deseáramos recibirnos, no sufriríamos cuando no nos recibimos. Si nosotros no deseáramos trabajar, no sufriríamos cuando no trabajamos. Es decir, todo deseo genera por sí mismo un desierto. Y ¿cuál es la dinámica entre deseo y desierto? ¿Por qué cuando el deseo nos hace entrar en el desierto? Cuando nos encontramos con la contradicción. Es como cuando nosotros tenemos muchísimas ganas de comer algo dulce y se nos prohíbe porque tenemos algún problema de salud, entonces eso nos genera este malestar porque no se cumple ese deseo que nosotros anhelábamos. Y eso nos hace entrar en esta experiencia de no puedo esto que anhelo, no lo tengo, no lo alcanzo. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero ustedes lo pueden trasladar a su vida espiritual. Entonces, el deseo, por la contradicción, por el no, por el primer no, por todos los no que recibimos en nuestra vida, nos hace entrar a un desierto. Ahora esto, dicho en lenguaje espiritual, implica que ante los deseos que tenemos, cuando esos deseos el Señor tarda en dárnoslo o no los permite en su sabiduría, hace que muchas veces entremos a esta sensación, a este estado de desierto, que tiene que ver, en el caso de la vida espiritual, muchas veces con la idea de que Jesús se nos alejó, con que Jesús se retiró, con que no lo podamos sentir más a Jesús. Y yo quiero aclarar algo, el Señor nunca se va, el Señor nunca se aleja y el Señor nunca se retira. La experiencia de lejanía, la experiencia de distancia, es porque el alma, de alguna forma, se ha retirado de la presencia de Dios o no está pudiendo interpretar cómo Dios quiere estar con ella en ese momento. Entonces, nosotros entramos al deseo por la contradicción, por los no, por todos los no.
Ahora, esto, que lo compartimos en lenguaje espiritual, Freud a esta contradicción, a este no propio de la naturaleza humana, pues nosotros tenemos muchos deseos que no se cumplen y que no se van a cumplir jamás aparte. Hay deseos que sí, otros que no. Es lo que Freud llamaba principio de realidad. Es decir, la realidad humana nos pone ante una serie de no, ante una serie de contradicciones, ante una serie de imposibilidades que hacen que nuestros deseos no se puedan realizar. Y esa no realización de los deseos hace que entremos en un estado de desierto. Es decir, todo deseo genera su desierto. Pero a su vez, todo desierto transforma el deseo. ¿A qué me refiero? Que en ese desierto, en esa imposibilidad de alcanzar muchas veces lo que anhelamos, vamos transformándonos nosotros mismos y se va voy a usar el lenguaje espiritual, se va purificando el deseo. Yo quiero comer siempre cosas dulces y mi realidad humana me dice que no puedo. Entonces eso hace que tenga que soportar ese estado de carencia del desierto. Y en ese estado de carencia voy tomando conciencia de que puedo encontrar placer en otras cosas, no necesariamente en aquello dulce que quiero comer, y que la ausencia de dulce no significa que voy a morir si no lo tengo. Por lo tanto, esa contradicción y ese desierto y ese caminar, ese camino en el desierto, van purificando mi deseo, a tal punto que puedo llegar a decir, no lo tengo, pero aún no teniéndolo, puedo sentir que estoy bien. Entonces fíjense que hay un proceso, un movimiento permanente entre deseo y desierto. Un deseo que no se cumple por el principio de realidad, el lenguaje psicológico, por la contradicción, por el no que nos lleva al desierto. Un desierto en el que uno camina y ese camino en el desierto y en lo que no tenemos, lo que anhelamos y no llegamos, aquello que tenemos que esperar, nos va transformando y esa transformación va purificando el deseo. Esto que les estoy contando no es otra cosa que la educación. Es educación en todos los niveles. Así educamos a los niños, así educamos a los jóvenes, así nos educamos los adultos. Así nos educa la realidad, porque ante todo lo que anhelamos tenemos a veces esos no, que hacen que nosotros tengamos que ir transformándonos y se va transformando también nuestro deseo. Entonces ese proceso educativo al que estamos sometidos los seres humanos es un proceso doblemente pedagógico cuando es el Señor el que nos invita a pasar por ese circuito de deseo, contradicción, desierto, un desierto que me transforma y que purifica el deseo. Y aquí el alma que se permite este camino tiene una experiencia muy fuerte, primero de ser criatura, porque la contradicción, la imposibilidad de alcanzar los deseos que uno tiene que ver con el ser criatura. Somos criaturas y por lo tanto somos limitados y nuestras experiencias son limitadas, inclusive nuestras experiencias de Dios. Lo único que hace ilimitada nuestra experiencia de Dios es la gracia, pero nuestra naturaleza en sí misma siempre la va a limitar. Pero por otro lado, esta experiencia de criatura nos pone ante otra experiencia maravillosa que es la de la providencia. Si uno no se siente criatura, no se puede sentir hijo, no se puede sentir cuidado por el Creador, no se puede sentir hechura de las manos de Dios. Y Dios jamás abandona la obra de sus manos. Entonces el sentirnos criaturas hace que podamos experimentarnos hechura de Dios y hace que podamos experimentar que el Señor jamás abandona la obra de sus manos. Ahora, en este proceso de deseo, purificación, de deseo, contradicción, desierto y purificación, lo que ocurre es que muchas veces los seres humanos, por nuestra propia naturaleza, no queremos transformar el deseo, no queremos pasar por ese proceso
en que nuestro deseo interior sea transformado por ese proceso de purificación. Por eso fíjense que muchas veces en el lenguaje espiritual al desierto se lo compara con un horno, porque en el desierto, en esa ausencia de lo que anhelamos, es cuando vamos siendo purificados como el oro en el fuego del horno, del crisol. Y nosotros necesitamos pasar por eso para realmente desear lo que Dios desea, para que nuestra voluntad se vaya haciendo a la voluntad de Dios. Pero este proceso muchas veces no es aceptado por el alma. Y es allí donde aparece algo que los autores espirituales llaman corrupción del deseo. Es decir, yo no tolero que esto no se me dé y no tolero caminar este camino que se me ofrece. Entonces elijo cumplir mi deseo, pero por mis propios medios. Y en vez de tomar el camino de la purificación, tomo el camino de la rebeldía. Y el camino de la rebeldía es el camino donde el deseo se corrompe, porque ya no dejo que Dios lo purifique en el desierto, sino que asumo mis propias fuerzas y desde mis propias fuerzas busco conseguir lo que desea mi corazón. Por eso es que es muy importante diferenciar que una cosa es el desierto de la purificación y otra cosa es el desierto de la rebeldía. Hay muchas almas que están en un profundo desierto, pero no porque Dios en su providencia y en su pedagogía las haya invitado a ser purificadas, sino porque se han enojado, están enojadas con el Señor, con la voluntad de Dios, con lo que Dios permite en sus vidas, y entonces sutilmente, a veces delicadamente, van alejándose de Dios y van decidiendo según su propia voluntad y no acomodándose a la voluntad del Creador, de ese Dios providente. Fíjense que en este sentido yo quería compartir nada más con ustedes la experiencia de Eva. Nosotros somos hijas de Eva y en nuestro género, en nuestra psicología, aparece todavía fuertemente como herida de nuestra concupiscencia la experiencia que tuvo Eva. Eva en ese paraíso en el que vivía, ella tenía un solo deseo: dominar, ser como Dios. El deseo de Eva era ser como Dios. Tenía todo, pero a su vez, como no tenía lo que anhelaba, que era dominar, le faltaba todo. A tal punto que pierde el paraíso con tal de cumplir su deseo. Vieron, en este caso vemos la increíble experiencia de cómo la rebeldía no solamente nos quita el paraíso, sino que nos hunde en un desierto que ya no es un lugar de purificación, sino un lugar realmente de abandono. Y la rebeldía de Eva hizo que ella tomara la decisión y buscara los medios, sus propios medios, para conseguir lo que quería. Muchas veces como mujeres, una de las cosas que yo observo mucho en el consultorio y acompañando a las personas, es que una de las grandes dificultades que tenemos las mujeres, a pesar de que somos el género que ha soportado el dominio histórico del hombre, que se nos ha quitado muchísimos espacios de libertad y de participación. Fíjense que, por ejemplo, los fariseos decían que es preferible quemar la ley a enseñársela a una mujer. Es decir, nosotros hemos soportado como género una serie de dificultades históricas. Hoy tenemos una larga lista de conquistas. Sin embargo, si nosotros dejamos de mirar lo social y lo cultural, las mujeres tenemos, yo creo, por lo menos es lo que veo en mi experiencia, una gran tentación, que es la tentación de controlar. Naturalmente, queremos controlar, queremos dominar, queremos mandar, queremos que las cosas se hagan como a nosotras nos gusta, porque somos hijas de Eva. Entonces, si somos amas de casa, queremos que las cosas en la casa se hagan como nosotros queremos. La ensalada tiene que cortarse como a nosotros nos parece. La decoración de la casa tiene que estar como nosotros creemos.
Y nuestros hijos tienen que actuar de la manera en que nosotros creemos que deben actuar. Y también nuestros padres, y tenemos una serie de reglas sobre cómo deseamos que sean las cosas. Y normalmente uno de los graves problemas que tenemos es que queremos tener controlado todo. A tal punto que llegamos inclusive a tener manías. Manías con el orden, manías con el control, manías con la educación, manías con los horarios. Somos hijas de Eva. Quedó en nosotros ese resabio de querer manejar las cosas, que en el fondo, aunque sea en algo pequeño, como es cortar la lechuga o cortar el tomate, es querer ser como Dios. Y el Señor nos invita a que no tomemos el camino de la rebeldía, sino que tomemos el camino de la purificación y que aceptemos su providencia. Que si hay cosas en nuestra vida que no se cumplen, que si hay deseos, ansias profundas, ante las cuales la vida nos ha dicho no y nos sigue diciendo no, no nos quedemos en el desierto, enojadas, molestas, buscando la manera de hacer las cosas según nosotras mismas, sino que nos dejemos purificar por la providencia. Y la invitación es a bajar las armas en esta Cuaresma, a dejar de luchar para dejarnos conducir, a dejar de pelear y dejar de desear tener el dominio de las cosas y ser como Dios, a sentirnos criaturas que son conducidas por Dios, cuidadas por Dios, y de las cuales Él se ocupa. Y Él en su providencia y en su amor, que es infinitamente mayor que todo lo que yo pueda experimentar, ese amor maravilloso va transformando mi deseo. Y lo importante no es salir del desierto, sino acomodarme al paso de Dios, caminar al paso de Dios. Y Él en ese camino me va a ir transformando el corazón, como lo hizo con San Pedro. Era un pescador torpe y lo convirtió, su amor lo transformó en el primer papa. Como lo hizo con Moisés, que era tartamudo y llegó a ser el líder de su pueblo. Dejarnos transformar en lo que el Señor quiere que nos convirtamos. Así que la idea es que miremos todas esas contradicciones que tenemos que enfrentar en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, en nuestra oración, no como obstáculos necesariamente, sino como un camino de purificación. Y les dejo en esta primera reflexión que compartimos juntas 3 preguntas. La primera, para reflexionar, obviamente hasta el domingo, que seguramente vamos a tener otro espacio de compartir. La primera es: ¿cómo son tus deseos? ¿Cómo son tus deseos? Inclusive les invito a hacer una lista. ¿Qué desean? ¿Qué anhelan? En todos los órdenes. Porque si ustedes miran qué desean, van a ir descubriendo también quiénes son. Entonces, ¿cómo son tus deseos? La segunda pregunta es: ¿qué te pasa cuando esos deseos no se cumplen? ¿Cuáles son las conductas? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuál es la forma en que enfrentás la contradicción? ¿Qué pasa o qué te pasa cuando las cosas no te salen? ¿Y cómo actúas? ¿Qué haces? ¿Cómo te sentís? Porque en esto también vamos a ir descubriendo si somos capaces de estar en el desierto de la purificación y no en el desierto de la rebeldía. Y por último, la tercera pregunta es si somos capaces de dejar que Jesús transforme mis deseos, nuestros deseos. Si somos capaces de dejar que Jesús transforme nuestros deseos. Y aquí yo les invito, yo sé que todas tienen un camino espiritual, pedirle mucho al Espíritu, identificar algún desierto por el que ustedes hayan pasado, y en ese desierto identificar cuál fue el deseo que generó ese desierto,
¿Y cómo salieron de ese desierto? ¿Cómo fue la purificación? ¿Cómo fue la transformación que el Señor fue haciendo en ustedes a través de ese desierto? Para que veamos la gracia extraordinaria que tenemos en este Dios providente. Y recordemos que esta dinámica entre deseo, desierto, purificación y contradicción es lo que nos hace crecer. Si no, caemos en ser solamente ansiosos. Y recuerden que los ansiosos se mueven, pero no van a ningún lado, porque no saben por qué lo hacen. Así que bueno, esta es mi primera reflexión. Es una reflexión muy sencilla. Es lo que yo estuve pensando hoy a la mañana en mi oración y es lo que pretendo compartir con ustedes. Sí me gustaría que nos quede como una especie de ejaculatoria este verso, el primer verso del Salmo 63, y podamos decirle todos los días hasta el domingo al Señor: Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente, mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Que nuestro deseo sea Él. Y si nuestro deseo es Él, ese lugar inhóspito y abandonado se va a convertir en una experiencia de camino y de amor. Así que con Oseas, que nos invita a encontrar a Dios en el desierto, poder decirle: Señor, a ti te busco y a ti te deseo. Les mando todo mi cariño.